Hola, bendiciones, mis hermanos de el canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos al día 81, leyendo la Biblia en un año. Yo soy Alexander Suárez y para mí es una grata oportunidad poder contar con tu compañía para iniciar un nuevo libro. El libro de Ruth, un libro cargado de amor, de respeto y de redención en medio de tiempos turbulentos. Porque la historia narrada en este corto libro de 4 capítulos se generó en el tiempo de los jueces. Ese tiempo de los jueces que leímos en el libro anterior. Esos hombres imperfectos de Dios que a pesar de sus errores fueron utilizados por el Señor para liberar a Israel. Pero que las circunstancias fueron apremiantes y que este libro de Ruth nos muestra que muchos tuvieron que emigrar de Israel a otras naciones, entre los cuales estaba la familia de Noemí, su esposo Elimelec y sus 2 hijos Malón y Kelión. Y si yo hubiese tenido la oportunidad de colocarle o identificar este libro que llamamos Ruth con otro nombre, quizás le hubiese puesto Booz, que es un personaje masculino que aparece de gran relevancia en este corto libro. Y si hubiese querido realzar la figura de la mujer hebrea, quizás le hubiese puesto Noemí. Pero no, Dios permitió que el nombre con el cual conociéramos esta lectura fuera Ruth, una mujer moabita, una mujer extranjera que de paso forma parte de la genealogía del Mesías. Una genealogía que tiene a 4 mujeres: Tamar, Rahab, Betsabé y Ruth. Algo nos quiere enseñar el Señor con permitir que estas mujeres fueran de gran relevancia en la historia. Y más esta mujer extranjera, que fue un ejemplo de fidelidad, de honestidad, de respeto, de amor, y que recibió como recompensa un acto también de amor llamado la redención, que nos ayuda a entender cómo es el plan de salvación. El término redimir o redención es un rescate que se hacía en el antiguo Israel cuando un familiar estaba o había llegado a un punto de crisis, que lo había perdido todo, que había sido esclavo, que estaba desamparado, o que una mujer había quedado viuda, y se le amparaba, se le ayudaba, se le permitía sobrevivir en esos momentos de grande necesidad, aportándole lo que fuera necesario para su sustento. Y eso fue lo que pasó con Ruth y con Noemí. Ahora, ¿cómo aparece Ruth en esta historia? Eso lo vamos a leer el día de hoy. Vamos en este video leer todo el libro. No sin antes recordarte que puedes suscribirte gratuitamente a este canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos libros. En el próximo video comenzaremos con el libro de Samuel, que fue precisamente Samuel el que posiblemente pudo haber escrito este importante libro de Ruth. Ruth, la traducción al castellano sería algo así como amiga, compañera, vecina, alguien que te acompaña, alguien que está allí a tu lado. Y eso fue precisamente lo que hizo esta mujer. Si ya hiciste tu oración, pues te invito a que me acompañes en la lectura de hoy. Voy a estar utilizando la versión Reina Valera siglo XXI, pero tú puedes utilizar cualquier otra versión para que veas algunas variantes textuales. El relato comienza de la siguiente manera. En los días en que gobernaban los jueces, tiempos difíciles, tiempos de mucho dolor, tiempos turbulentos. En el tiempo que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra, y un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab con su esposa y sus 2 hijos. ¿Porque querían? No, porque la necesidad los llevó a eso. Fueron migrantes, quienes hemos sido migrantes, quienes hemos tenido que irnos de nuestro país para darle un mejor futuro a nuestros hijos. Podemos entender la razón por la cual este hombre con su esposa decidieron dejar todo lo que tenían para irse a un país extranjero. Para irse a una tierra que no conocían, una tierra idólatra, porque los moabitas eran idólatras, y de eso hemos visto bastante. Nada más con la historia de Balac, que tomó a las mujeres madianitas, motivados por Balaam para poner piedra de tropiezo en Israel, nos demuestra que los moabitas no eran unas almas del cielo.
Eran personas agresivas, pero comparando la situación de Israel en el tiempo de los jueces con Moab, no me extraña que Elimelec, Noemi y sus dos hijos hayan decidido irse de Israel. Había hambre. Hay una referencia en el libro de los jueces al hambre. Y es principalmente en el tiempo de Gedeón. Alguien me escribía, porque en la última lectura del libro de los jueces, me hicieron notar el hecho de que si realmente el sacerdote Fines era muy longevo, porque aparece tanto en Deuteronomio como en Josué y en Jueces. ¿Qué edad tendría Fines para aquel entonces? Porque habían pasado muchos años, muchos relatos, muchas historias, muchos acontecimientos. Pero si notamos algo en Jueces, todas las historias que aparecen allí son de personajes que en su mayoría viven en diferentes lugares, no son del mismo lugar. Es muy probable, mis hermanos, que los eventos tanto de Gedeón, Débora, Jefté, Sansón y todos los que tuvimos la oportunidad de leer hayan sido eventos simultáneos, que hayan vivido en la misma época, que hayan sucedido esos acontecimientos en diferentes lugares, pero en el mismo tiempo. Sí, Fines ya era un hombre mayor. Pero ¿por qué les hago la mención a esto? Por la genealogía que vamos a ver en el libro de Ruth. Aquí vemos que Elimelec, Noemi y sus dos hijos se van a Moab. Pero Elimelec y Noemi eran familiares de Boz. Y Boz, según lo que dice el mismo relato, era el hijo de Rahab. Rahab, la mujer que en Jericó había sido una prostituta y que después ayudó a unos espías y que formaba parte del pueblo de Israel. Es decir, no había transcurrido mucho tiempo entre la caída de Jericó, la conquista de la tierra de Canaán, el periodo de los jueces y el libro de Ruth. No había pasado mucho tiempo. Porque para que se mencione al hijo de Rahab, aunque haya sido un hombre mayor, no han pasado muchas generaciones. Bueno, lo cierto es que esta familia se va de migrantes a la tierra de Moab. Situación económica terrible, situación moral decadente. Prefirieron irse a un país extranjero que seguir morando en la tierra que el Señor le dio por herencia al pueblo de Israel. El versículo 2 dice que este hombre se llamaba Elimelec, su esposa se llamaba Noemí, sus dos hijos Malón y Kelión eran de Éfrata de Belén de Judá, eran efrateos. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y Elimelec, esposo de Noemí, murió. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? ¿Por qué circunstancia? No lo sabemos. De viejo, de enfermo, de accidente, de asesinato. No lo sabemos. Simplemente murió. No lo sabemos. No tenemos ese detalle. Murió. Indiferentemente cómo haya sido la muerte de Elimelec, es claro que fue muy doloroso tanto para Noemí como para sus dos hijos. Así que bueno, queda Noemí viuda en un país extranjero. Ella quedó con sus dos hijos allí. Versículo 4. Ellos tomaron para sí esposas moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. 10 años después que tomaron esposa, 10 años después que se murió Elimelec, o 10 años fue la totalidad del tiempo que vivieron. Yo creo que fueron 10 años después de la muerte de Elimelec y de haber tomado esposas. Creería yo que vivieron 10 años después de la muerte de su padre allí en la tierra de Moab. Sin embargo, ni Orfa ni Ruth tuvieron hijos. Es decir, fueron viudas que perdieron a sus esposos de forma muy rápida, sin tener la certeza de cuánto tiempo transcurrió haber estado casadas ellas. Lo único que nos dice el relato es que ellos vivieron 10 años en el territorio de Moab. Estuvieron ahí 10 años en Moab. Versículo número 5, murieron también los hijos de Noemí, Malón y Kelión, esposos de Orfa y de Ruth, y Noemí quedó sin esposo y sin hijos. Entonces Noemí se levantó con sus nueras y volvió de los campos de Moab, porque oyó que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. El Señor le dio pan al pueblo de Israel. Es decir, se acabó la hambruna, se acabó la crisis, por lo menos en ese momento.
porque quienes destruían los campos, los cultivos, mayormente eran los madianitas. Los madianitas murieron en el tiempo de Gedeón, por eso considero que esta historia está en paralelo con el tiempo de Gedeón. Versículo número 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y empezaron a caminar para volver a Judá. Y Noemí dijo a sus nueras: volveos cada una a la casa de su padre. La acompañaron hasta cierta distancia y Noemí dijo: mira, yo creo que es un poco injusto que ustedes me acompañen, váyanse a las casas de sus padres, allá van a estar mejor. El Señor sea bondadoso con vosotras como habéis sido con los muertos y conmigo, es decir, con mis hijos y con mi esposo. Gracias por haberme ayudado. Yo pienso que Noemí se había ganado el corazón de estas dos mujeres. Creo que Noemí es el caso de la suegra que le cae bien a las nueras. Creo que Noemí, con todos los errores que haya tenido dentro de su hogar, era una mujer que amaba a Dios, respetaba a los demás, que los trataba como lo que realmente son, como seres humanos. Porque bien Noemí pudo haber odiado a sus nueras. Oye, ustedes son moabitas. Ustedes embaucaron a mis hijos. Los enamoraron cuando yo les había instruido a ellos desde niños que no se casaran con mujeres extranjeras. Pero oye, hay que entender que la situación de Israel era tan precaria, tan difícil, que esta familia prefirió irse a Moab. Evidentemente, estos niños que crecen y que tienen el deseo de formar un hogar y que saben que en Israel no pueden volver, oye, lo lógico es que tomen mujeres moabitas. Yo no estoy justificando lo que hayan hecho, pero es lo lógico, o sea, van creciendo. Yo, por ejemplo, cuando saqué a mis hijos de Venezuela a Colombia, y que ahora ha pasado el tiempo, yo no puedo evitar que ellos tengan sentimientos o que se enamoren de personas en el lugar donde viven, porque allí es donde conviven. Yo no le puedo decir, no, cásense con venezolanos. No, porque viven en Colombia. Y si viven en Colombia, pues lógicamente se van a enamorar de colombianos. Y esto fue lo que sucedió con Malón y Kelión. Se enamoraron de moabitas porque allí era donde vivían. Allí fue donde crecieron, se desarrollaron. ¿Conocemos la manera como murieron? No. ¿Las razones? No conocemos esos detalles. Solo vemos a 3 viudas y a una que decide volver a su casa y que sus nueras las acompañan y le dice: mira, no es justo que ustedes se vayan conmigo a un lugar donde ustedes no conocen. Pero gracias por haberme ayudado. Versículo número 9. El Señor os conceda que halléis descanso cada una en casa de su esposo. Consíganse un marido. Luego las besó y ellas lloraron en alta voz. Amaban a Noemí. Estas mujeres amaban a su suegra. Esta es una suegra ideal. Y le dijeron: iremos contigo a tu pueblo, hermano. Mire, para que estas mujeres dijesen eso, era porque Noemí había dado un testimonio único. Noemí y su familia, o por lo menos Noemí en este caso, porque su esposo y sus hijos ya no estaban, son el ejemplo de un remanente fiel en momentos difíciles. En los momentos más difíciles y apremiantes de nuestra vida, ahí es donde debemos poner nuestra confianza en el Señor. No vemos a una Noemí recriminándole nada a Dios. Al contrario, vemos a una Noemí testificando al punto de que sus nueras querían irse a vivir con ella, siendo 3 viudas. Versículo número 11. Pero Noemí respondió: volveos, hijas mías. Oye, gestos de amor y cariño. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros esposos? Volveos, hijas mías. Yo soy anciana ya para tener esposo. Y aunque tuviera esperanza, y esta noche tuviese con varón, y tuviera hijos, ¿habrían vosotros de esperar que fuesen grandes? ¿Habrían de quedarse sin casarse por ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo por vosotras, pues la mano del Señor ha caído sobre mí. Claro, esta expresión no era una manifestación de desconfianza divina, es decir, bueno, si Dios permitió que yo estuviera así, bueno, Dios permitió, si Dios permitió que mi esposo y mis hijos se murieran,
Si Dios permitió que nos tuviéramos que ir a los campos de Moab, bueno, el Señor me ha permitido pasar por esta amargura. Noemí significa dulzura, pero ella decidió que le llamaran de otra manera. El versículo 14 dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra y se fue, pero Ruth se quedó con ella. Noemí le dijo: tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, a la idolatría, que era muy normal en Moab. Lo que no era normal era en Israel. En Israel estaba pasando eso, pero como algo anormal, que se volvió costumbre. Pero los moabitas era normal que fueran idólatras, y Noemí dijo: mira, ella se fue tras sus dioses, se volvió a su casa. Creo que eso era lo correcto para ella, porque eso era lo que ella vivía cada día. En Israel no iba a poder ser idólatra. En Israel no iba a poder tener las costumbres que tenía en Moab. Era riesgoso. Y es ahí donde viene la declaración de Ruth de quedarse con Noemí. Dice la parte final del versículo 15, Noemí le dice: vuélvete tú tras ella. Pero Ruth respondió: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Si yo tengo que acostumbrarme a la cultura de Israel y vivir como tú vives, yo lo voy a hacer. Hermano, esto solamente me demuestra que Noemí fue un grande testimonio tanto para Ruth como para Orfa. Pero Orfa, bueno, dijo: yo quizás no me acostumbre a este estilo de vida. Pero Ruth dijo: sí, yo me voy a acostumbrar. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Que los dioses de mis padres se olviden de mí, porque yo entendí que tu Dios es el verdadero. En medio de todas las circunstancias apremiantes, el hecho de que hayas tenido que huir de tu país, el hecho de que se haya muerto tu esposo, que se haya muerto mi esposo, decía Ruth, tus hijos que se hayan muerto, eso no quiere decir que Dios te haya abandonado. Yo quiero que ese Dios tuyo sea mi Dios también. Y que tu pueblo y el estilo de vida, la manera como tu pueblo se desarrolla según las normas que el Señor les ha dejado, yo los quiero también para mí. Ahora, yo pregunto, mis queridos hermanos, ¿será que con el testimonio que nosotros hemos dado como cristianos, será que las personas que no pertenecen a nuestra fe podrán decir: yo quiero ser o quiero pertenecer a la comunidad de fe donde tú estás, porque yo admiro como tú eres, que en medio de las adversidades tu confianza está en el Señor? ¿O hemos sido nosotros todo lo contrario, un testimonio adverso para que muchas personas digan: yo a esta iglesia, congregación o grupo de cristianos yo no quiero pertenecer? ¿Cómo ha sido nuestro testimonio? Evidentemente no todo el mundo. Así demos buen testimonio y así hagamos todas las cosas para la gloria del Señor, que es el deber. Evidentemente no todo el mundo estará dispuesto a formar parte de la familia de la fe. Ahí está Orfa. El mismo testimonio que le dio Noemí a Ruth se lo dio a Orfa, pero Orfa dijo: no, muchas gracias, Noemí. Yo te valoro a ti, te respeto, pero tienes como que razón. O sea, yo no me voy a hallar, no, mi vida no va a ser igual en Israel. Yo te amo mucho, pero tienes razón, no me voy a hallar en Israel. Y se fue. Pero Ruth dijo: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. ¿Será que hoy pueden decir muchos como lo dijo Ruth? Tu iglesia será mi iglesia, tu familia será mi familia. Las exigencias del Señor yo las voy a vivir porque son lo mejor, porque ese es el Dios verdadero, el único, el creador del cielo y la tierra. Es algo para reflexionar. Es algo para reflexionar. Pero son bonitas las palabras. De hecho, Ruth utiliza una expresión que era muy común en Israel cuando se hacía un juramento, un compromiso. El versículo número 17, y esa es la razón por la cual estoy utilizando esta versión y quiero que lo compares con la versión que tienes en tu mano. El versículo 17 dice: donde tú mueras, moriré yo y allí seré sepultada. Oye, pero esto es amor verdadero. El amor filial, que solamente puede venir de un amor superior, que es el amor ágape de Dios. Ruth descubrió en Noemí el amor de Dios. Donde tú mueras, moriré yo y allí seré sepultada.
que me castigue el Señor con toda severidad, si otra cosa que la muerte me separe de ti. Hay otras versiones, me gusta esta, me gusta mucho porque, da a entender que es un juramento delante del Señor. Yo no me voy a separar de ti y que el Señor me castigue si es necesario. Pero yo de ti no me voy a separar. Si me separo de ti, entonces que el Señor me trate con todo rigor. Sintió Ruth no solamente responsabilidad hacia su suegra, sino que sintió que con Noemí ella podía aprender a hacer muchas cosas y vivir mucho mejor. La versión que tienes en tu mano, la Reina Valera 1960, hace una expresión, dice más o menos algo así: así me haga, presta atención como lo estoy haciendo, porque el israelita lo hacía de esta manera: así me haga, señalando de arriba hacia abajo como un corte, ¿sí? Así me haga, y aún me añada un segundo corte si no cumplo este compromiso. Es una expresión que no solamente lo vamos a ver en el libro de Ruth, sino que también lo vamos a ver en el libro de Samuel, cuando el sacerdote Elí juramenta a Samuel y le dice: así te haga el Señor y aún te añada si no me dices todo lo que el Señor te acaba de revelar. ¿Qué significaba eso? Así me haga y aún me añada. No tiene nada que ver con persinarse ni hacerse una cruz. Resulta ser que el patriarca Abraham una vez picó algunos animales, ¿sí? Picó unos animales, y Dios se le aparece para hacer un pacto con Abraham. Y en el antiguo Israel se cortaban animales para hacer pactos entre personas, y el subalterno, la persona que tenía todo que perder dentro del compromiso, el que era inferior dentro de la relación de pacto, tenía que pasar por en medio de los animales cortados y hacer la señalización, como si estuviera cortando animales de forma imaginaria, como si estuviera cortando su propio cuerpo. Si yo no cumplo este compromiso, que el Señor me haga tal cual como estos animales están aquí partidos. Abraham partió unos animales, los colocó, y el que pasó por en medio de los animales partidos fue el Señor. El Señor fue el que se comprometió, haciendo alusión a que vendría para pagar el precio del pecado de la humanidad. Y eso lo hizo a través de Cristo. Y quien sufrió nuestros dolores y quien llevó nuestras cargas, quien llevó nuestras enfermedades, fue el Señor Jesucristo. Esta expresión, el Señor me trate con rigor, o así me haga y aún me añada, era un compromiso, era un pacto, era un juramento, era una promesa. Y si yo no cumplo esta promesa, que el Señor me castigue de esta manera. Eso es lo que significa. ¿De dónde aprendió Ruth eso? Pues de la misma Noemí. Yo me imagino que Noemí tuvo que haberle explicado el pacto que Dios hizo con Abraham. Porque para que Ruth diga: tu pueblo será mi pueblo y mi Dios será mi Dios, y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, es porque Noemí estaba convencida de lo que estaba enseñando y Ruth quedó satisfecha con lo que aprendió. Versículo número 18. Claro, al escuchar estas palabras, Noemí de Ruth, pues la dejó tranquila. Al ver Noemí que Ruth estaba tan resuelta a irse con ella, no le dijo más nada. Anduvieron pues las dos hasta que llegaron a Belén, y al entrar a Belén, toda la ciudad se conmovió por ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Ella respondió: no me llames Noemí, que es dulzura o placentera, sino llámenme Mara, que es amargura, como las aguas de Mara, amarga. Porque con gran amargura me ha puesto el Señor Todopoderoso. Me fui llena, pero el Señor me ha traído de vuelta vacía. ¿Por qué me llamaréis Noemí cuando el Señor ha testificado contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Y así volvieron de Moab Noemí y su nuera Ruth, la moabita. Llegaron a Belén al principio de la siega de cebada, es decir, entre finales de marzo a principios de abril, que era también época de Pascua. Seguramente llegaron después de la Pascua. Capítulo número 2. Noemí tenía un pariente de su esposo, un hombre rico. En medio de la crisis económica, este hombre mantuvo sus posesiones, quizás un hombre ya de avanzada edad,
que era de la familia de Elimelec, llamado Boz. Boz, hermanos, era hijo de Rahab. Rahab, la mujer de Jericó. Dejemos de llamarla prostituta, por favor. Era hijo de Rahab, la mujer de Jericó. Es decir, que Boz sabía lo que era respetar a los extranjeros. Porque su mamá era una extranjera. Su mamá había sido una cananea de Jericó. Su mamá había sido una mujer que yo creo y estoy convencido que Boz sabía que había tenido una mala vida. Pero bueno, Boz desarrolló la comprensión, desarrolló el respeto, Boz desarrolló el amor hacia Dios y hacia sus semejantes. Por eso no podemos olvidar de dónde hemos venido, hermanos. Boz era un hombre rico, cuya madre fue una mujer redimida después de haber tenido una vida bastante turbulenta. Un día Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a espigar en pos del que me favorezca. Y ella respondió: ve, hija mía. Esto, hermano, en consonancia con lo que leemos en el libro de Levítico. En Levítico se le debía permitir a los pobres, a los huérfanos y a las viudas espigar libremente los campos para que recogieran lo que encontraran. Esta era una obra humanitaria. Fue pues y espigó en los campos en pos de los segadores. Y aconteció que el campo era de Boz, de la familia de Elimelec. Más tarde Boz llegó de Belén y dijo a los segadores: el Señor sea con vosotros. Y ellos respondieron: el Señor te bendiga. Llevaré Jeja Adonai. El Señor te bendiga. Y Boz preguntó a su criado, el mayordomo de los segadores: oye, ¿quién es la joven? Porque es evidente que esta mujer no es de aquí. Esta mujer es primera vez que la veo. ¿Quién es la joven? Y el criado respondió: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Me dijo, está hablando el mayordomo: te ruego que me dejes espigar y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y ha estado desde la mañana hasta ahora, menos un poco que se detuvo en casa. Entonces Boz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Claro, ya Boz sabía de quién era esposa o con quién había estado casada. Pero era viuda. No te apartes de aquí, puedes quedarte aquí con mis criadas. Mira bien el campo donde siegues y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a los vasos y bebe del agua que sacan los criados. Entonces ella bajó su rostro, se inclinó en tierra y dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que te fijes en mí, que soy extranjera? Y yo me imagino que vos pensando: mi mamá era extranjera. Mi mamá era extranjera y tu esposo era mi pariente. ¿Cuál es el problema? Había un concepto en Israel, principalmente en los tiempos de los apóstoles y en el tiempo de Jesús, donde los extranjeros eran considerados como animales inmundos. Ese relato que leemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde Pedro ve unos lienzos que bajan llenos de animales, cuadrúpedos, reptiles, animales inmundos, aves de rapiña. Todos esos animales donde el Señor le dice a Pedro: Pedro, mate y come. Y Pedro dice: Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Dios le responde: no llames inmundo lo que yo he limpiado. No se estaba refiriendo a comer animales, se estaba refiriendo al trato que debía dársele a los extranjeros. No llames inmundo lo que yo he limpiado. En una ocasión, una mujer cananea, una sirofenicia, que tenía una hija enferma, se acerca a Jesús pidiéndole que por favor le sane a tu hija. Y Jesús responde como hubiese respondido cualquier israelita, cualquier judío: no es bueno tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Pero esa respuesta que Jesús dio era porque sabía lo que había en el corazón de la mujer. Porque otra persona hubiese dicho: bueno, Señor, yo no vine aquí a que me insultaran. Pero ella reconoció que así era que trataban a los extranjeros. Y ella tenía una necesidad que no era para ella, era para su hija. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de los amos.
Entonces Ruth sabía que algunas personas no veían bien a los extranjeros. A pesar de que Israel se había aliado, había pactado, había puesto a los cananeos como tributarios, ser extranjero en Israel no era bien visto, con todas las atrocidades que se hacían en el tiempo de los jueces. ¿Cómo es que he hallado gracia delante de tus ojos siendo yo una extranjera? Versículo número 11. Respondió vos, supe lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu esposo, y que has dejado a tus padres y la tierra donde naciste para venir a un pueblo que no conocías. La trató como una israelita, no la trató como una extranjera. El Señor recompense tu obra y recibe tu premio de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Has tomado la mejor decisión de tu vida. A pesar de que nosotros somos un pueblo imperfecto, bienvenido a la familia. Bienvenida a la familia. Bienvenida a aquellos que se refugian en los brazos del Señor. Mis queridos hermanos o amigos que no forman parte del cristianismo todavía, pero que confían en Dios. El cristianismo, principalmente el cristianismo protestante, es muy imperfecto. Yo soy cristiano protestante. Jamás pensaría en dejar el protestantismo para unirme a la idolatría de la otra rama del cristianismo. Creo que hemos aprendido que la idolatría está mal. Y creo que Ruth aprendió que la idolatría estaba mal y Boaz la trató como parte de la familia de Israel. Mi querido hermano y hermana, amigo y amiga, ven a refugiarte en los brazos del Señor. Aunque veas una iglesia imperfecta y aunque veas dirigentes imperfectos y aunque veas hermanos que cometen errores, debes refugiarte en los brazos del Señor como lo hizo Ruth. Porque si Ruth se hubiese puesto a mirar a los demás, dice, oye, pero Israel está peor que Moab. Pero el ejemplo de Noemí hizo que Ruth decidiera que su pueblo, el pueblo de Noemí, sería el pueblo de Ruth y que el Dios de Noemí sería el Dios de Ruth. Y por eso, y con ese testimonio, Boaz la alaba y le dice, mira, te has refugiado en los brazos del Señor y el Señor te dará tu recompensa. Así que ven tranquila a espigar en este territorio. Y ella respondió, Señor mío, halle yo gracia ante tus ojos porque me has consolado. Has hablado al corazón de tu sierva, no siendo yo ni como una de tus criadas. A la hora de comer, Boaz le dijo, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Ella se sentó con los segadores y le dio del potaje y ella comió hasta saciarse y le sobró. Después se levantó a espigar y Boaz dijo a los criados, junten también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Trátenla bien, trátenla normal. Esto es un tipo caballero, esto es un hombre respetuoso. Antes, echad a sabiendas de los manojos y dejadla espigar, no la reprendáis. Y espigó en los campos hasta la tarde y desgranó lo que había juntado, que fue como una efa de cebada, unos 20 kilos. Lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había juntado, sacó también lo que había sobrado después de saciarse y se lo dio. Le guardó comidita a su suegra. ¿Sí? Pensó en ella y su suegra le preguntó, ¿dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito el que te ha favorecido. Y ella contó a su suegra lo que había sucedido y dijo, el nombre del varón donde trabajé hoy es Boaz. Entonces Noemí dijo, sea bendito del Señor, pues no ha rehusado a los vivos la bondad que tuvo con los que han fallecido. No ha rehusado la bondad que tuvo con los que han fallecido. Después agregó, ese hombre es nuestro pariente y de nuestros parientes redentores. Es decir, es un pariente cercano que está en el deber, Ruth, de ayudarnos. Y yo me imagino a Noemí explicándole a Ruth las instrucciones dadas en el libro de Levítico, que seguramente Noemí se las sabía de memoria, porque se le enseñaron desde niña. No tenían los rollos, o por lo menos no tenemos información de que esos rollos se distribuían al pueblo, pero sí se hacía instrucción constante de manera que guardaran la información en sus mentes.
Y yo me imagino a Noemí diciéndole a Ruth, Ruth, mira, cuando las mujeres quedan viudas, los parientes cercanos tienen el deber y nosotras el derecho de reclamar que se nos proteja. Eso es una ley que Dios estableció, tanto para viudas como para huérfanos y para los extranjeros. Se les debe permitir, aparte de la que ya tú hiciste, de espigar en sus campos, se les debe permitir a estas personas ser ayudados por otros que fueran familia. En el caso de los extranjeros, pues había otras limitantes, pero igualmente se les ayudaba. En el caso de los huérfanos, se les redimía con un familiar cercano. Igualmente con las viudas, o cuando caían en desgracia económica, o cuando eran esclavizados. Eran sus familiares quienes tenían el deber, y ese derecho que tenían esta viuda se exigía públicamente. Era una exigencia pública. Así que Noemí no perdió oportunidad porque era su derecho como viuda y también para su nuera, que era viuda de un israelita, reclamar ese derecho por parte de Booz. Booz no le conocemos mujer en la historia. No sabemos si era un señor ya adulto soltero, por algún motivo, no lo sabemos. O era un viudo también, quizá. Esa información no está a nuestro alcance. El hecho es que tenía el deber de redimir a estas dos mujeres. Redimir significa rescatar. Y eso es precisamente lo que Cristo hace con nosotros. Cristo se humaniza, toma la forma humana para vivir como un ser humano, para pagar el precio de la humanidad, para ser nuestro redentor, para sacarnos de la esclavitud del pecado, para sacarnos de esta situación tan apremiante en la que nos encontramos los seres humanos. Versículo 21. Ruth la Moabita dijo, además me dijo, júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda la siega, es decir, hasta que se hayan acabado la cosecha del trigo y la cebada. Noemí respondió a Ruth, su nuera, es mejor, hija mía, que salgas con sus criadas que ir a otro campo. Mira lo que te dije, es nuestro pariente cercano. Y Ruth siguió espigando con las criadas de Booz hasta el fin de la siega del trigo, pero habitaba con su suegra. Y estas cosechas duraban alrededor de 3 meses. Sí, hasta el Pentecostés, que eran 2 meses después de las primeras cosechas. Capítulo número 3. Un día, Noemí, la suegra, le dijo a Ruth, no debo buscarte un hogar donde te vaya bien. Es mi deber, Ruth. Es mi deber reclamar nuestros derechos. Y tú tienes derechos como mujer. Sí, quizás yo pueda decirle a vos, oye, redímeme tú a mí, pero no, tú eres más joven. Igualmente, si tú eres beneficiada, yo voy a ser beneficiada. Creo que es mi deber decirte lo que debes hacer con respecto a cómo reclamar tus derechos como viuda. Mano, esto está establecido en el libro de Levítico. Estas son las leyes que el Señor dejó. Son leyes humanitarias. Por eso yo no entiendo cómo hay sinvergüenzas que dicen que el Antiguo Testamento está abrogado, abolido, olvidado, que ya no es necesario, cuando aquí hay una ley humanitaria. ¿Tú te imaginas las suegras, las viudas en nuestras iglesias? Señoras mayores, desamparadas, muchas veces que no tienen hijos. Si la iglesia cumpliera estas responsabilidades, no hubiese necesidad para estas mujeres que hoy han quedado desamparadas por algún motivo. Claro, si eran viudas jóvenes se volvían a casar, como es el caso de Ruth, que debía volverse a casar, pero tenía la posibilidad de exigir su derecho de que su esposo fuera el pariente más cercano. Y si no, pues iba a pasar otra cosa que ya lo vamos a ver al final del libro. Lávate, le dice Noemí. Versículo 2. ¿No es vos nuestro pariente, con cuyas criadas has estado? Esta noche él avienta la parva de la cebada. Levántate, perfúmate, ponte tu mejor vestido y vete a la era. La era era el lugar donde estaba el trigo y la cebada. Pero no te deja conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Y le vas a contar todo lo que yo te dije. Cuando él se acueste, fíjate bien dónde se acuesta, entonces irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá qué hacer. Tranquila, Ruth, que ya yo sé quién es vos y cómo va a actuar. A cualquiera puede pensar que esta era una manera de ser sugestiva por parte de Ruth, pero no. Ruth lo que estaba buscando era la ocasión propicia para pedir que sus derechos se cumpliesen.
Y se lo iba a decir, no era que se estaba ofreciendo, no fue que Noemí le dijo acuéstate con él, no fue que muéstrate, sedúcelo, emborráchalo. No, 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 eso no es lo que dice allí. Sino que buscar el momento más propicio para hablar de un tema tan delicado como era el de la redención. Delicado pero importante, relevante y necesario. Porque es un tema legal. Es un tema que no se habla en la esquina. Es un tema que se habla en la privacidad. Oye, mira, esta es la situación. Entonces, arréglate, ponte bonita, ponte elegante, porque vas a hablar de un tema importante. Y cuando él esté satisfecho, comido, relajado, que pueda hablar con tranquilidad, él te va a decir lo que tienes que hacer. No va a abusar de ti. Tranquila, Ruth, que no va a abusar de ti. Porque Noemí no iba a exponer a Ruth al escarnio, ni a la burla, ni a la degradación. Simplemente iba a exponer un asunto legal. Versículo número 4. Cuando él se acueste, fíjate dónde se acuesta y él te dirá qué hacer. Ruth respondió, haré lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había aconsejado. Cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento y se retiró a dormir a un lado del montón, entonces ella vino calladamente, le descubrió los pies y se acostó. Es un símbolo de respeto, ¿ok? Por parte de Ruth, al estar a sus pies. A medianoche, aquel hombre se estremeció. Al darse vuelta, notó a una mujer que estaba a sus pies, no a su lado, sino a sus pies. Estaba allí sentada, esperando que él despertara. Entonces le preguntó, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Extiende, fíjate las palabras, ¿ok? Yo quiero que ustedes vean, porque esta versión me gusta muchísimo, porque es una versión donde aclara realmente lo que Ruth le dice a Booz. Ella le dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. ¿Qué significa esto? Que es que ella está diciendo, ven, acuéstate conmigo. No, ella no le está diciendo eso. Cuando ella le dice, extiende el borde de tu capa, es protégeme, protégeme, redímeme. Porque estas palabras no fue que se le ocurrieron a Ruth, fueron las palabras que Noemí le dijo. Utiliza las palabras adecuadas. Tú eres vos mi protector, tú eres mi redentor. Tú eres el que me puede ayudar a mí y a mi suegra. Nosotros somos mujeres de tu pariente, de Elimelec. Protégeme. Y estas son palabras que incluso nosotros debemos decirle al Señor. Señor, extiende tu capa y protégeme. Cúbreme. Como el Salmo 91. El Salmo 91 expresa más o menos algo así. Con sus alas te cubrirá. Entonces, esta es una declaración de protección. Protégeme, ayúdame, redímeme. Porque tú eres mi pariente más cercano. Es bonita, esta historia es bonita, hermanos. Esta es una hermosa historia de amor, de respeto y de redención. Versículo número 10. Y él le dijo, el Señor te bendiga. El Señor te bendiga, hija mía, porque esta postrera bondad es mejor que la primera, pues no fuiste tras los jóvenes, ni pobres ni ricos. Ese es un señor mayor. Te puedes ir con un muchacho joven, hay otros parientes más. Pero gracias por elegirme a mí, me siento complacido de poder ayudar. Claro, vos sabías lo que era ser un extranjero, por su propia mamá. Yo me imagino la educación que este muchacho recibió de niño, o que este señor, porque ya era un señor, cuando era niño, todo lo que su mamá tuvo que haberle enseñado, de cómo conoció al Señor, de cómo Dios lo libró de Jericó. Hay una historia, hermano, el que no conoce su historia no tiene identidad. Ahora pues, está hablando vos, no temas, hija mía. Haré por ti lo que me digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. El buen testimonio de Ruth no era una mujer lanzada.
Era una mujer virtuosa, una mujer de buen testimonio. Es cierto, Ruth, que yo soy tu pariente cercano. Con todo, hay un pariente más cercano que yo. Vos ya había investigado. ¿Tenía interés por la muchacha? Claro que sí, pero respetó, porque sabía en qué posición se encontraba él. Un hombre mayor con una muchacha joven. ¿Qué edad de diferencia? No lo sé, porque la Biblia no lo dice. Versículo número 13. Reposa esta noche y cuando sea de día, si él te redime, bien. Y si no te quiere redimir, yo te redimiré. Vive el Señor, descansa hasta la mañana. Después que reposó a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que nadie pudiese reconocer a otro y le dijo, nadie sepa que ha venido mujer a la era, para proteger la imagen de Ruth. Después agregó, acerca el manto que trae sobre ti y sosténlo. Ella lo sostuvo. Él le midió 6 medidas de cebada, que eran más o menos como unos 28 kilos. Se los puso a cuestas y ella se fue a la ciudad. Cuando Ruth volvió a la casa de su suegra, ésta le preguntó cómo le fue. Y Ruth le contó lo que había sucedido y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciendo para que no vuelvas vacía a tu suegra. Entonces Noemí dijo, reposa, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el caso. Porque este hombre no pasará de hoy hasta que concluya todo este asunto. Así tranquila, que este hombre va a hacer todo el día de hoy. Y aquí llegamos al capítulo final. Este capítulo final, hermanos, solamente se puede entender habiendo pasado por los libros anteriores, principalmente Deuteronomio y Levítico. Porque aquí es donde se muestra el verdadero momento de la redención. Con todo y lo que estaba pasando en el tiempo de los jueces, con toda la degradación, todavía había cosas que se respetaban. Eso me demuestra a mí que aún hay esperanza, hermano. Con todos los errores que como iglesia hayamos cometido, aún hay esperanza. Aún tenemos esos principios que rigen nuestra vida. Vos, por su parte, fue a la puerta de la ciudad y se sentó allí. Cuando pasó el pariente que él había mencionado, aquel pariente más cercano, le dijo, fulano, ven y siéntate. Él vino y se sentó. A ver, yo no creo que este hombre se llamara fulano. Yo creo que esto es una expresión. No nos quieren decir cómo se llamaba en realidad. A veces hay nombres que no se dicen, pero bueno, lo llamó fulano. Yo recuerdo que de niño, cuando uno no conocía el nombre de la persona, lo llamaba fulano de tal. No sé si en tu país era igual. Pero no creo que este haya sido el nombre. Fulano. Fulano, ven acá. Y él vino y se sentó. Entonces llamó a 10 ancianos de la ciudad y dijo, sentaos. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, mira, ¿sabes qué? Noemí, que ha vuelto de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Esto no era una mentira, esto era verdad. ¿Por qué sabemos que era verdad? Porque era una mujer viuda que en cualquier momento podía morir y prefería tener el dinero antes que morirse de hambre. Cuando se acabara la siembra del trigo y la cebada, ¿qué iba a comer esa mujer? Con el puro techo no se iba a sustentar. Entonces Noemí está vendiendo. Ahora, ¿cómo sabía vos que Noemí estaba vendiendo este territorio? Pues porque Noemí y vos ya habían hablado antes. ¿O ustedes creen que ellos no se vieron, no se conocieron, no se visitaron, no se hablaron? Ya ellos habían hablado este asunto. Cuando Noemí le dice a Ruth, mira Ruth, yo tengo que buscar para ti pariente. Tengo que buscar para ti un esposo. Era porque ya lo había conversado con vos. Y yo te aseguro que vos le dijo, mira Noemí, pero yo creo que esa niña no se va a fijar en mí. Tranquilo vos, déjame hablar con ella. Déjame hablar con ella. Y es allí donde nos damos cuenta que Noemí estaba vendiendo un territorio que era de su posesión. Y entonces vos, como todo un hombre caballero, honrado, honesto, legal, le dice, mira, ella está vendiendo el terreno. Yo decidí hacértelo saber, versículo 4, y decirte que la compres ante los que están aquí sentados y ante los ancianos de mi pueblo. Si quieres redimir, es decir, si quieres ayudar a la viuda, pues redime, compra el territorio y ayuda a la viuda. Y si no quieres redimir, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, tranquilo vos, yo voy a redimir, yo compro el terreno, no pasa nada. Entonces vos aprovecha y le dice, versículo 5,
el día que tomes la tierra de mano de Noemí, has de tomar también a Ruth de la Moabita, esposa del difunto, para que restaures el nombre del muerto ante su posesión. Acuérdate de las leyes, la ley del levirato. Es decir, tú las vas a ayudar comprándole el terreno, pero tienes que sustentarlas después a ellas dos, porque no van a quedar esas mujeres desamparadas. Cuando este fulano escucha esto, responde de la siguiente manera. Versículo 6. No puedo redimir, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Yo no me voy a estar juntando con una moabita. No voy a dañar mi heredad. Ni tampoco le voy a dar hijo a otra persona. Ahora, ¿por qué este fulano se retracta? ¿O por qué no quiere ejercer el deber? Quizás estaba casado, no lo sabemos. Quizás tenía hijos, no lo sabemos. Quizás simplemente era un comprador de tierra y no le importaba a los demás, no lo sabemos. Simplemente dijo, mira, en estas condiciones yo no puedo. Ahora, ¿qué pasaba cuando una persona se negaba a ejercer su deber como redentor? El libro de Deuteronomio, y les voy a dar la cita para que ustedes la busquen, ya lo leímos una vez. Deuteronomio capítulo 25, versos del 5 al 10. Ustedes cualquier cosa me corrigen si me equivoqué de la cita, pero esta es la cita que tengo anotada. Deuteronomio 25, sí, 25 del 5 al 10, donde la viuda, cuando reclamaba su derecho y la persona que tenía el deber no ejercía el deber, la viuda lo escupía en la cara y se le obligaba a la persona a quitarse el zapato y le llamaban la casa del descalzado. Lo llamaban, o sea, era una expresión despectiva por no haber ejercido el deber como redentor. Entonces dice, no puedo redimir de largo tiempo, y aquí está el versículo 7, que es la referencia de Deuteronomio 25, de largo tiempo, había en Israel una costumbre acerca del contrato de redención. Para confirmar el negocio, uno se quitaba la sandalia y se la daba a su compañero. Y este era el testimonio en Israel. Y se le decía a la persona que no redimía el descalzado. Entonces el pariente dijo a vos, tómala tú, y se descalzó la sandalia. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que tomo todo lo que era de Elimelec, de Kelión y de Malón, de mano de Noemí. Y también tomo por esposa a Ruth la Moabita, viuda de Malón, para suscitar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos. Y dijeron los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. El Señor haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y Lea, que edificaron la casa de Israel. Raquel y Lea, hermano, eran mujeres extranjeras. Ellas eran de Harán. Eran arameas. Y sin embargo fueron las mujeres de Jacob. Y seas ilustre en Éfrata y que tengas nombradía en Belén. Y esto es profético, porque de aquí vendría el Mesías. Sorprendente, ¿no? Que el Mesías venga de esta genealogía. De un hijo de una extranjera que se casa con otra extranjera, pero que en Israel fueron ilustres, respetuosos, viviendo a la altura de la norma divina. Versículo 12. Imagen del tiempo de los jueces. Y que de la descendencia que el Señor te dé de esta joven, tu casa sea como la casa de Fares, hijo de Tamar, y de Judá, que por cierto Tamar es otra de las mujeres que aparece en la genealogía de Jesús. Así vos tomó a Ruth y ella fue su esposa, después se unió a ella y el Señor le dio que tuviera un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea el Señor, que no te dejó faltar pariente redentor, cuyo nombre será celebrado en Israel. Él restaurará tu vida y aumentará tu vejez, sustentará tu vejez. Porque tu nuera que te ama, eso es indiscutible. Tu nuera que te ama, te vale más que 7 hijos que te ha engendrado, vale más que 7 hijos. Le ha engendrado un hijo. Y Noemí
tomó al hijo y lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Yo creo que Ruth no tenía ningún problema de que Noemí criara al niño. No creo que tuviera ningún problema. Esta es la abuela que lleva al niño a instruirse en la Torá y a mostrarle las profecías mesiánicas y a contarle toda la historia de su familia. Una abuela que cuenta historias y que las cuenta para la gloria de Dios. Termina el relato, hermanos, contando algunos detalles interesantísimos que ya yo les adelanté, pero bueno, no está de más que los recordemos. Y las vecinas decían a Noemí le nació un hijo y lo llamaron Obed, que fue padre de Isaí y que fue padre de David, que llegó a ser el rey de Israel. Noemí era la bisabuela del rey David. Ruth era la abuela del rey David. Boz era el abuelo del rey David. La generación de Fares son estas. Fares fue padre de Esrón. Esrón fue padre de Ram. Ram de Aminadab. Aminadab fue padre de Naasón. Naasón de Salmón. Salmón fue padre de Boz. Y Boz de Obed. Y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre de David. Ahora ustedes me dirán, hermano, ¿cómo es que tú vas a decir que Boz es hijo de Rahab? Si aquí no hemos leído por ninguna parte que Rahab sea la mamá de Boz. Aquí vemos que el papá de Boz fue Salmón. Bueno. Acompáñeme por favor para terminar la lectura. Nos vamos al Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 1, donde aparece la genealogía del Mesías, nosotros vamos a encontrar, aparte de estas 4 mujeres ya mencionadas, que Rahab era precisamente la esposa de Salmón y era la madre de Boz. Mira, capítulo número 1 de Mateo. ¿Okay? Específicamente, el versículo número 5 dice, Salmón fue padre de Boz. Mateo 1:5. Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz fue padre de Obed, y su madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí, Isaí fue padre del rey David, y David fue padre de Salomón por medio de Betsabé. Ahí están por lo menos estas 3 mujeres, Rahab, Ruth y Betsabé. Mis hermanos, si esto es así, si Boz fue el hijo de Rahab, Rahab fue la madre de Boz. Si esto fue así, Boz tuvo que haber conocido a Josué, aunque sea ya viejo, y a Caleb. Esto me hace pensar que las historias de los jueces fueron simultáneas. Es decir, no fueron historias separadas. Mientras se estaba desarrollando la situación con Gedeón y la situación con Jefté y la situación con Sansón, al mismo tiempo se estaban desarrollando las escenas de esto, del libro de Ruth. No había pasado mucho tiempo. Sí, habían transcurrido los años, pero no lo suficiente como para que se desapareciera esta generación. Y si Noemí era familiar de Boz, también tuvo que conocer Noemí a Rahab y conocer a Josué y conocer a algunos de los personajes que ya leímos en los capítulos anteriores. Y en medio de toda esta circunstancia y en medio de todas las turbulencias del libro de los jueces, hay un mensaje de esperanza a través de la historia de Ruth la Moabita, una extranjera que reconoció la grandeza del Señor, porque la salvación está al alcance de todos. Y no importa que seamos judíos, gentiles o que vivamos en cualquier parte del planeta, todos tenemos un redentor en común que se llama Cristo Jesús, nuestro Salvador, que dio su vida por nosotros, que nos redimió del pecado, que nos ha permitido tener una experiencia nueva de vida a través de la obra transformadora del Espíritu Santo. Y es allí, con ese mensaje de redención, donde nuestra fe se fortalece y podemos vivir con esperanza hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Después de un libro tan oscuro como el libro de los jueces, en el tiempo de los jueces, irradia la luz de la esperanza a través de Boz, de Ruth y de Noemí. Y si eso sucedió, también puede suceder en este tiempo. Aún hay esperanza. Por eso mi deseo es que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro
y ponga en ti paz. ¿Qué libro más dulce? El libro de Ruth. Espero que lo puedas compartir con otras personas y nos vemos en el próximo video, cuando iniciaremos el primer libro de Samuel. Shalom.